Imagine que en sus manos cae un antiguo manuscrito, un documento que desafía todo lo que usted considera como la verdad sobre el tiempo y las tradiciones. ¿Qué pasaría si el calendario que nos resulta tan familiar no fuera preciso? ¿Qué tal si fuera una distorsión deliberada de un sistema antiguo? Un sistema diseñado específicamente para alejarnos de los ritmos naturales y cósmicos que gobiernan el universo. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la vida y del tiempo si nos diéramos cuenta de que han jugado con nosotros? Si entendiéramos que nos han desviado de una comprensión espiritual más profunda de la existencia. Exactamente este es el desafío que nos plantea la Biblia de 1775. ¿Por qué en tantas culturas antiguas el año comenzaba en marzo y no en enero? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de la exclusión del 13º mes? Aquel mes que alguna vez fue una parte esencial de un calendario construido en armonía con los ciclos lunares. ¿Por qué el domingo fue proclamado como el primer día de la semana, desplazándonos de un orden cósmico mucho más antiguo y profundo? Estas preguntas despiertan dudas inquietantes. ¿Qué más estamos pasando por alto o distorsionando en nuestra comprensión del tiempo y la espiritualidad? Ritmos olvidados. ¿Por qué el año nuevo comenzaba en marzo? La idea de considerar a marzo como el primer mes del año no es simplemente una curiosidad histórica. Es una ventana a la cosmovisión de las civilizaciones antiguas sobre el tiempo. Es una mirada a los ritmos naturales y los ciclos espirituales que los guiaban por el camino de la armonía con el cosmos. En la antigua Roma, antes de las reformas de Julio César, marzo o Martius era el primer mes del año. Los romanos celebraban este inicio con la llegada de la primavera. Era la época en que la naturaleza despertaba a una nueva vida. Representaba el comienzo del ciclo agrícola y el renacimiento de la sociedad. Sin embargo, los orígenes de esta tradición son aún más profundos. Se remontan a culturas que celebraban el equinoccio de primavera como un momento sagrado de renacimiento, un instante donde el equilibrio entre la luz y la oscuridad simbolizaba la renovación de la vida. Para ellos, el equinoccio no era solo un fenómeno natural, era un tiempo en el que la sociedad misma se renovaba. Las civilizaciones antiguas creían que marzo, como inicio del año, permitía al ser humano sintonizarse con los ritmos cósmicos. Ayudaba a mantener una armonía constante con la naturaleza. Además de Roma, la tradición de celebrar el Año Nuevo en marzo se mantenía en Persia. Allí, el Nowruz, la festividad del zoroastrismo, sigue marcando el inicio del año hasta el día de hoy. Esta tradición reflejaba una conexión profunda entre el tiempo y la espiritualidad. Celebraba tanto la renovación física como la espiritual. La introducción del calendario juliano por Julio César en el año 46 antes de nuestra era cambió el curso del tiempo. Estableció enero como el comienzo del año. Este cambio fue impulsado por el deseo de alinear el calendario con el ciclo solar, pero también reflejó un cambio en las prioridades culturales. Puso en el centro a Jano, el dios de las transiciones. Jano, conocido como el dios de las puertas y los portales, simbolizaba con su figura de dos caras el pasado y el futuro. Estableció un nuevo énfasis en la estabilidad política y social, a diferencia de los ciclos agrícolas y naturales previos. Sin embargo, esta transición al calendario de enero no fue inmediata ni universal. En Europa, especialmente en las comunidades religiosas y agrícolas, marzo siguió siendo el inicio del año por mucho tiempo. Por ejemplo, en Inglaterra, hasta el año 1752, el Año Nuevo se celebraba el 25 de marzo. Coincidía con el día de la Anunciación, cuando según la tradición ocurrió la concepción de Jesús. Este día también está profundamente ligado al inicio del ciclo agrícola, cuando la tierra renacía a la vida y las personas sentían una renovación tanto natural como espiritual. La adopción del calendario gregoriano en 1582 consolidó a enero en la estructura moderna. Pero esto generó resistencia.
El paso de marzo a enero simbolizaba el alejamiento de los ritmos naturales hacia una estructura artificial, una estructura basada en intereses políticos y económicos. Este desplazamiento del calendario cambió nuestra percepción del tiempo y llevó a una transformación de nuestra conciencia espiritual y cultural. Al aceptar un calendario que comienza en enero, la sociedad cambió no solo su estructura temporal, sino también la comprensión del lugar de la humanidad en el universo. Nuestra conexión con los ciclos naturales que alguna vez gobernaron nuestra vida se alteró para siempre. Los cambios en el calendario no son solo de carácter práctico, reflejan una evolución cultural y espiritual. En este proceso, la conexión con los ciclos naturales fue reemplazada gradualmente por una visión lineal del tiempo, una visión predecible y fácilmente controlable en detrimento de lo orgánico y lo cíclico. ¿Por qué el domingo se convirtió en el primer día? La elección del domingo como el primer día de la semana no fue un simple cambio de orden. Esta decisión tuvo una influencia colosal en la formación del pensamiento religioso. Moldeó la identidad cultural y nuestra percepción del tiempo. Para entender el origen de este cambio, debemos volver al inicio de la era cristiana, cuando las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo emergente comenzaron a tomar formas claras, no solo en las doctrinas religiosas, sino en la práctica cotidiana. En el judaísmo, el sábado o Shabbat siempre fue el séptimo día de la semana, un día sagrado de descanso y renovación espiritual cuyos orígenes están en los tiempos bíblicos. Este día, celebrado desde la antigüedad, simbolizaba la culminación de la creación. Era la encarnación de la alianza entre el pueblo y lo divino. La santidad del sábado se reflejaba en una profunda tradición de reflexión espiritual, un descanso que cerraba con armonía cada semana. Para los cristianos, sin embargo, el domingo adquirió un significado especial, ya que en este día ocurrió la resurrección de Jesús, un evento que se convirtió en el fundamento de la fe cristiana. Simboliza el comienzo de una nueva creación. El domingo se convirtió en el día de las asambleas eucarísticas y de la celebración de la nueva vida. La transición del sábado al domingo ocurrió gradualmente, variando de región en región, hasta que con el tiempo, y especialmente tras la conversión del emperador Constantino, el domingo se convirtió en el día oficial de descanso y culto. Constantino estableció el domingo como el día oficial en todo el Imperio Romano. Esto intensificó la transformación a un nivel espiritual profundo. El centro de gravedad se desplazó de la tradición antigua hacia una nueva visión, de la celebración del descanso tras la creación a la celebración de la resurrección y la vida nueva. Socialmente, esto alejó aún más a la comunidad cristiana de sus raíces anteriores, subrayando una identidad independiente. Pero detrás de este cambio también existían motivos políticos. Antes de su conversión, Constantino era un seguidor del culto al sol invicto. El domingo, que ya era considerado el día del sol, se convirtió en un símbolo de síntesis. Fortaleció las costumbres cristianas, facilitando la integración de los paganos en la sociedad. Esta fusión de prácticas religiosas contribuyó a la creación de un nuevo orden social y espiritual, donde el domingo se convirtió en el eje central de la adoración y el reposo. Unía tanto a los cristianos como a aquellos que conservaban elementos de creencias antiguas. Sirvió como un puente entre diferentes fes, formando un ritmo común para la semana. Este giro hacia el domingo también afectó la percepción del tiempo y la estructura del ciclo semanal. El sábado, gobernado por Saturno, era considerado un día de reflexión, finalización y disciplina. Simbolizaba el fin de una etapa y la transición hacia otra. A su vez, el domingo, bajo el patrocinio del Sol, traía una energía de renovación y creación. Marcaba un nuevo tono en la percepción cíclica del tiempo. Esta transición no fue solo un cambio de día de culto, fue una transformación de la dinámica energética de la semana. Desplazó el énfasis de la conclusión y el descanso hacia el inicio y la creación activa.
tal cambio fortaleció la simbología de la resurrección y presentó la renovación como el aspecto más importante de la vida. Es interesante notar que algunas corrientes cristianas, como los adventistas del séptimo día, continúan guardando el sábado. Lo consideran el verdadero día de descanso, sosteniendo que es el mandato divino original. Ellos cuestionan la validez de los cambios históricos. Subrayan que la elección del domingo pudo estar influenciada no solo por motivos espirituales, sino políticos. El misterio del decimotercer mes y la conexión perdida. El calendario en la Biblia de hace siglos puede parecer un detalle insignificante, pero revela la visión de las culturas antiguas sobre el tiempo y el cosmos. Este sistema, construido sobre ciclos lunares, reflejaba una conexión estrecha con las fuerzas naturales. Para entender su profundidad, debemos analizar cómo funcionaba y por qué fue dejado en el pasado. Los calendarios utilizados por sumerios, egipcios, babilonios y otras civilizaciones antiguas se basaban en las fases de la luna. Cada mes lunar duraba aproximadamente 29 días y medio, y todo el año lunar sumaba unos 354 días. Por lo tanto, para sincronizarlo con el ciclo solar de 365 días, se añadía un mes extra. Este mes adicional no era solo una solución técnica, era un elemento profundamente simbólico que reforzaba la conexión con los ritmos de la naturaleza. 13 meses lunares representaban la unión con los ritmos de la vida, el crecimiento y la maduración. Para estas culturas era el símbolo de una renovación constante necesaria para la armonía. Cada mes portaba una energía especial. Afectaba no solo a la naturaleza, sino al mundo interior del ser humano. Los antiguos creían que seguir los ciclos lunares permitía vivir en sintonía con el universo. El número 13 en este contexto merece una atención especial. La sociedad moderna suele considerarlo de mal augurio. Sin embargo, para las culturas antiguas era un número sagrado. Simbolizaba la transformación y el renacimiento. En la cultura maya, por ejemplo, el calendario utilizado para fines religiosos y ceremoniales se basaba en estos principios. Marcaba las fechas importantes para rituales y consagraciones. El paso al calendario solar de 12 meses no fue solo una simplificación. El abandono de los ciclos lunares estuvo vinculado al fortalecimiento de religiones que veían con sospecha las tradiciones antiguas. Este rechazo no fue solo un cambio de fechas, reflejó una ruptura con los ritmos naturales que guiaron a la humanidad durante milenios. Al pasar al calendario solar, perdimos la conexión profunda con la luna. Extraviamos una dimensión natural en nuestra vida y espiritualidad. Tal ruptura cambió nuestra visión del mundo, haciéndolo predecible y manejable. ¿Pero a qué precio? El abandono del calendario lunar de 13 meses reflejó una transformación cultural profunda. La percepción cíclica del tiempo fue reemplazada por una visión lineal y ordenada. En lugar de un tiempo que se renueva infinitamente con cada ciclo lunar, el calendario solar estableció comienzos y finales estrictos. Esto fomentó una mentalidad donde el tiempo se percibe como un progreso irreversible y no como una sucesión de nacimientos, maduración, muerte y renacimiento. Cada fase lunar era una fuente poderosa de inspiración para prácticas espirituales y astrológicas. Eran la clave para entender mejor los ritmos cósmicos. En estos ciclos, los antiguos encontraban ecos de la naturaleza y de su propia existencia. Cada mes, comenzando con la luna nueva, se llenaba de energías únicas, energías capaces de influir en el estado psíquico y emocional del ser humano. ¿Cómo perdimos la conexión con la eternidad? La Biblia de 1700-1775 es más que un texto histórico. Posiblemente contiene capas de conocimiento esotérico capaces de cambiar nuestra realidad. ¿Por qué los creadores de esta versión introdujeron cambios tan radicales en el sistema de medición del tiempo? Tal vez detrás de estos cambios se oculte una intención deliberada, el deseo de alejarnos de una gran verdad cósmica,
o incluso de ocultar conocimientos antiguos disponibles solo para unos pocos. Es importante considerar el contexto de la época a finales del siglo XVIII, un tiempo donde los movimientos esotéricos y ocultistas florecían, donde sociedades secretas como los masones y los rosacruces poseían una influencia significativa. Estas órdenes buscaban preservar el conocimiento antiguo sobre los ciclos del tiempo y las energías cósmicas. Pudieron haber influido en la estructura de la Biblia para proteger verdades que luego fueron olvidadas. Surge la pregunta de si el ascenso del domingo o la eliminación del 13º mes fue parte de un plan de manipulación energética. En el esoterismo, el número 13 se vincula con la transformación y el contacto con lo desconocido. Simboliza el vínculo con los misterios de la existencia. Si hubiéramos conservado ese calendario, quizás viviríamos en un mundo más conectado con los flujos naturales, donde la armonía y el flujo de energía serían algo natural. ¿A quién beneficiaba desconectar al ser humano de esta gran verdad? Este giro pudo estar dirigido a mantenernos en un ciclo de confusión y olvido espiritual. El simbolismo oculto se manifiesta también en el traslado del día sagrado del sábado al domingo. En el esoterismo, Saturno, que gobierna el sábado, representa la limpieza kármica y las lecciones difíciles, aquellas que impulsan el crecimiento espiritual. El paso al domingo, día del sol, puede verse como un intento de desviar el énfasis, dejar de lado la introspección profunda para enfocarse en una energía más externa y social. Este cambio pudo debilitar el desarrollo espiritual en niveles más profundos, al alejarnos de las transformaciones internas que Saturno podría ofrecer. Conclusión. La Biblia de 1775 nos ofrece una nueva perspectiva sobre el tiempo y la espiritualidad. El paso de marzo a enero, el domingo como primer día y el abandono del calendario de 13 meses no son simples ajustes. Son cambios serios que reflejan el distanciamiento del ser humano de los ciclos espirituales. Estas revelaciones nos invitan a reflexionar sobre cómo percibimos el flujo del tiempo, sobre qué rituales llenan nuestros días y cómo entendemos nuestra conexión con el cosmos. Este descubrimiento es un punto de partida para reevaluar nuestras tradiciones. Nos invita a regresar a una autenticidad espiritual perdida, a buscar una armonía con los ritmos naturales que despierte en nosotros un sentido profundo de pertenencia al universo. Que este conocimiento sea la base para un enfoque de vida más orgánico y cósmicamente sintonizado. ¿Qué otro orden olvidado espera su momento para manifestarse? ¿Qué secretos faltan por revelarse para devolvernos a nuestro verdadero propósito?